Vamos ahora a Hebreos capítulo 10. Los últimos versículos del Hebreos capítulo 10. Habíamos quedado en el versículo 29. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que ha hollado bajo sus pies al Hijo de Dios y ha tenido por inmunda la sangre del pacto, por la cual fue santificado y ha ultrajado el Espíritu de gracia? Y dijimos que rechazar la sangre del pacto, ultrajar al Espíritu de la gracia de Dios, considerar inmunda la sangre del pacto, todo ese lenguaje posiciona a la persona que, sabiendo el Evangelio, lo rechaza, lo posiciona como enemigo de Dios. La única opción que tiene la persona para ser salvo, ser perdonado de sus pecados, ser limpiado de su maldad, es la muerte de Cristo. No hay otra opción. Y rechazar esto, que la muerte de Cristo, la sangre del pacto, como dice este versículo, es considerar que no tiene valor, es menospreciar lo que Cristo hizo y quién es Cristo. Y la única opción que tiene Dios frente a aquel que trata con tal desprecio a su Hijo es establecerlo como su enemigo. Y acá tenemos que pensar, hermanos, o eres, y querida visita, o si no eres hermano, si eres de Cristo, entonces eres un hijo entrañablemente amado. Pero si no eres de Cristo, sabiendo ahora el Evangelio, sabiendo el costo que significó establecer este nuevo pacto que fue la sangre, si rechazas esto, la única opción que tú tienes que enfrentar es, y dice el texto, una horrible expectación de juicio. Versículo 30. Pues conocemos al que dijo: mía es la venganza, yo pagaré, y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Y acá está la cita que acabo de decir: horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Horrenda cosa es caer. ¿A quién va dirigida esta advertencia? Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo a aquellos que han rechazado el sacrificio de Cristo. Lo interesante es que la gente tiende a utilizar que lo que estoy viviendo es horrible, no importa lo que esté pasando. Horrible, horrible. Siempre la gente tiende a idolatrar, fíjate el lenguaje que estoy usando. Las cosas difíciles que pudieran estar viviendo las personas le dan esta categoría de horrenda u horrible. Cuando lo único horrible y horrendo en la vida es despreciar al Hijo de Dios y caer en las manos del Dios vivo como consecuencia de despreciar al Hijo de Dios. Eso es lo único horrible, lo único horrendo. Y nosotros, como hijos de Dios, como los que hemos aceptado a Cristo como Señor y Salvador, vamos a pasar cosas muy difíciles, pero nunca cosas horribles ni horrendas. Pero caemos en un lenguaje idolátrico cuando establecemos lo difícil que estamos viviendo como si esto fuera horrendo y horrible. O cuando decimos insoportable. No, nada insoportable. Es muy difícil, muy doloroso, muy difícil inclusive de superar, pero no insoportable. Horrible, no. Muy complicado, sí. Me da miedo, también. Pero nada horrendo, porque lo que es horrendo
es caer en manos del Dios vivo. ¿Quién cae? Aquel que rechaza a Cristo como aquel que inauguró con su sangre el pacto, el nuevo pacto. Versículo 32, hermanos, y aquí tenemos que hacer memoria de esto. El apóstol está escribiendo a estos hermanos hebreos y les dice: pero recordad los días pasados, cuando después de haber sido iluminados soportasteis una gran lucha de padecimiento. Por una parte siendo hechos un espectáculo público en oprobios y aflicciones, y por otra siendo compañeros de los que eran tratados así. Ellos lo pasaron mal. Los primeros cristianos hebreos fueron expulsados de la sinagoga, se les quitó la ciudadanía, se les expulsó de la ciudad, lo pasaron mal, los metieron a la cárcel. Todo porque creyeron que Jesús era el Cristo, que había muerto para establecer el nuevo pacto y que había resucitado, y lo defendieron con sus propias vidas. Les está diciendo: recuerden lo mal que lo que pasaron a causa de su fe. No se olviden de esto. E inclusive cuando estaban pasando mal los otros, porque sus hermanos y amigos también la estaban pasando mal, ustedes estuvieron con ellos. Fíjate lo que dice el verso 34. Porque tuviste compasión de los prisioneros y aceptaste con gozo el despojo de vuestros bienes. ¿Por qué estaban siendo despojados de los bienes? De sus casas, de todo lo que ellos tenían, de lo que más apreciaban. Pero dice el texto: aceptaste con gozo el despojo. ¿Por qué? Dice el versículo: sabiendo que tenéis para vosotros mismos una mejor y más duradera posesión. Fíjate. ¿Tememos perder las cosas? Aun cuando las perdamos, tú tienes y yo tengo una mejor y más duradera posesión. Tú ya has perdido cosas. Yo he perdido cosas. Pero lo que jamás voy a perder, y lo que tú jamás vas a perder, es esta mejor y más duradera posesión. Y cuando perdamos las cosas, es que llegamos a perder estas cosas materiales, ¿cómo debemos enfrentarlo? Dice acá el texto: aceptasteis con gozo el despojo. Pero ¿cómo voy a aceptar con gozo que me quiten las cosas? Este es el ejemplo. Aceptar con gozo. Es que yo no me imagino aceptando con gozo. Yo peleo, soy de guerrero. Yo peleo. Aceptar con gozo. Qué extraño. Aceptar con gozo. ¿Pero por qué? No, esto está tonto, está alegre. Porque tengo mejor y más duradera posesión. ¿Por qué tengo esta posesión? Esta eterna y una mejor. Acuérdense, hermanos, la sangre de Cristo estableció un nuevo pacto. Por la sangre de Cristo Él resucitó. Por la sangre de Cristo Él ascendió en los cielos. Por su sangre Él entró ante el lugar santísimo. Por su sangre nos hizo herederos. Por su sangre nosotros tenemos entrada. Por su sangre es nuestra herencia, nuestra patria, nuestra nación es celestial. Si ustedes no logran entender cuán precioso es los bienes que tenemos en comparación aquí en la tierra, entonces, como decirle: hermano, ve con los ojos de Cristo, porque tus bienes son más duraderos y mejores que los que esta tierra pudiera ofrecer. Por tanto, dice el verso 35, no desechéis vuestra confianza, la cual tiene gran recompensa. Tienes dos opciones.
¿Mirar como el mundo mira o mirar como Dios te dice que mires? Tienes dos planes, el plan de Dios o el plan del mundo. Tienes dos formas de enfrentar la vida, con miedo o con gozo. Tienes dos maneras de proyectar tu futuro, estableciendo tu mirada en los bienes de la tierra o estableciendo tu mirada en la posesión duradera de los cielos. Tienes dos formas de enfrentar la tristeza, con gozo o con amargura. ¿Cómo dos formas de enfrentar la tristeza? Sí, porque aunque estemos tristes y llorando, el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Una y otra vez se repite eso en la Biblia. No desechéis vuestra confianza, hermanos, no mires como el mundo mira, porque tu confianza está centrada en lo que Cristo ha hecho en su vida, en su muerte, en su resurrección. Esa es tu confianza. El que padeció más de lo que puedas imaginarte es tu Señor. Y la única opción que tú tienes es imitar a quien es tu Señor. Y la respuesta que Él dio frente al sufrimiento es la manera que debes responder frente a tu propio sufrimiento. Pero ¿por qué me enojo tanto? ¿Por qué pierdo la paz? ¿Por qué me siento ganas de hundirme y desaparecer cuando me pasan estas cosas? Porque las circunstancias lo único que hacen es mostrar lo que hay en mi corazón. No me la ponen, me muestran lo que hay dentro. Y entonces yo le digo al Señor, wow, que tienes que trabajar conmigo. Sí, hermano, el Señor tiene que trabajar contigo, porque las circunstancias, las pruebas de la vida, las pérdidas de la vida, lo único que muestran es cómo está tu corazón. ¿Y cómo salir adelante de esto? No deseches tu confianza, la cual tiene gran recompensa. En la mañana estuvimos viendo de quién encendió el fuego. ¿Quién encendió el fuego en el tabernáculo, en el altar? No fue Aarón ni sus hijos. El que encendió el fuego fue Dios mismo, que salió fuego de su presencia y encendió el altar. Y que la tarea de los sacerdotes es mantener el fuego, pero el fuego lo encendió Dios. Y es así contigo. El fuego en ti no fue encendido ni por el predicador, ni el pastor, ni en el hermano que te compartió. El fuego fue encendido por el Señor. Y tú solamente tienes que echarle leña al fuego, mantenerlo encendido. ¿Y sabes qué ocurre cuando tú te alejas? Se empieza a apagar, pero no se apaga entero. Queda humeando. Y lo único que tienes que hacer si estás en esa situación es soplar y echarle leña, porque es un fuego que nunca se apaga. Pero es tarea tuya alimentar ese fuego. Fíjense, sigue el versículo 36. Porque tenéis necesidad de paciencia, para que cuando hayáis hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque dentro de muy poco tiempo, el que ha de venir, vendrá y no tardará. Y dice el versículo, mas mi justo vivirá por la fe, y si retrocede mi alma no se complacerá en él. Y acá este versículo 39 es genial. Hebreos 10, verso 39 ahora. Pero vosotros, leo de nuevo el 38, mas mi justo vivirá por la fe. Y acá en el versículo 38, cuando dice que el justo vivirá por la fe, sí tiene que conectar con la expresión promesa. Porque la fe es la respuesta lógica y natural a las promesas de Dios. La fe no tiene que ver con esto de la guerra de las galaxias, la fuerza esté contigo.
La fe no tiene que ver con tienes que tener fe nomás. No tienes esas expresiones vacías. Lo único que tienes que tener es confianza en ti mismo. No, la fe se conecta con las promesas de Dios. En ausencia de promesas de Dios no hay fe. Yo tengo fe en que Dios me va a sustentar y sostener porque Él ha prometido sustentarme y sostenerme. Yo tengo fe que como Dios levantó de los muertos a Jesús, así Dios me levantará de la situación que yo estoy viviendo. La fe tiene que entenderse a la luz de las promesas y de los actos de Dios. Entonces, en base a eso, cuando dice más el justo vivirá por la fe, significa que tú vas a vivir en base a lo que Dios ya ha hecho, conforme a lo que Él ha dicho, conforme a su amor para contigo, que respaldará tu vida en las situaciones que estés atravesando. Eso es fe. Y acá el versículo dice, y si retrocede, mi alma no se complacerá en él, hablando el Señor. Y acá el 39, Hebreos 10:39, pero nosotros no somos de los que retrocedemos. Hermano, si el fuego de Dios se encendió en tu vida porque Dios lo encendió, tú no eres de los que retrocede. Pero ¿cómo si yo he retrocedido? Hermano, entiende. Tú no eres de los que retroceden, así que párate, levántate y avanza. ¿Por qué? Porque el justo vive por fe. ¿Y fe en qué? En las promesas de Dios. Dice, continúa el versículo, nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para perseverancia del alma. Y acá empieza un gran capítulo, Hebreos capítulo 11, verso 1. Y solo daré el inicio. Dice Hebreos 11, versículo 1. Ahora bien, ¿qué es la fe? Dice el escritor. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella recibieron aprobación los antiguos. Por la fe entendemos que el universo fue preparado por la palabra de Dios, de modo de lo que se ve no fue hecho de las cosas visibles. Y acá, ¿qué necesitas para sostener tus pies? Fe. ¿Qué necesitas para enfrentar con certeza la vida? Fe. ¿Qué necesitas para vivir con convicción lo que crees? Fe. ¿Qué necesitas para vivir conforme a Abraham, Isaac y Jacob? Fe. ¿Qué necesitas para decir, tengo la aprobación de Dios? Fe. ¿Qué necesitas para poder entender tu pequeño universo y ordenarlo? Fe. De modo que lo que no se ve fue hecho por cosas, de modo que lo que no se, de nuevo leo, de modo que lo que se ve no fue hecho de cosas visibles. Ahí está bien leído. De modo de que lo que se ve no fue hecho de cosas visibles. El Principito, en el libro El Principito, hay una frase que dice, lo invisible lo esencial en los ojos es lo invisible. Voy a volver a repetir. Lo esencial es invisible a los ojos. Esa es la frase. Y me recuerda siempre este versículo. De modo de lo que se ve no fue hecho de cosas visibles. ¿Qué está diciendo el escritor? Estas cosas que se ven fue hecho de cosas que no se ven. ¿Cuál es el origen? El origen de las cosas que se ven es lo eterno, es Dios mismo. Tú sabes que algo bonito que sucede acá,
La esperanza no se ve. Pero lo que sustenta tu vida es la esperanza. El amor no se ve. Porque son cosas invisibles lo que sustentan nuestras relaciones. El amor tú no lo ves. La esperanza no la ves. La fe no la ves. No te alimentas de amor. Pero si amas, te esfuerzas para alimentar. La fe, la esperanza y el amor, cosas que no se ven, sustentan las cosas que se ven. Entonces, hermanos, si tú quieres crecer en la fe, lo de que debes conocer son las promesas de Dios y que tus pies se afirmen en las promesas de Dios. ¿Por qué? Porque las certezas de la vida, la necesidad que tú tienes para enfrentar los desafíos que están viviendo, parten de las promesas de Dios. Todo parte de las promesas. Todo parte de las promesas de Dios. Tú has vivido situaciones difíciles. Y te garantizo que Dios te ha sacado en el pasado de cada una de ellas. Y de la situación difícil que estás viviendo ahora, también te va a sacar adelante. Y de las situaciones que vendrán, también. Y la razón de todo esto es porque el Dios que has creído es un Dios que promete y que cumple sus promesas. Y entonces ahora el escritor nos hace ver primero les hace ver las situaciones difíciles que vivieron en su conversión. Y les dice, no se olviden de eso. Y ahora el escritor les hace ver lo que Dios ha hecho en la historia desde Génesis. Porque lo que tú vives en tu vida diaria, yo te puedo invitar a ver, indícame 5 problemas serios que tuviste en el pasado y que pensaste que jamás lo ibas a superar. Pensaste que te ibas a hundir en esos problemas. Pensaste que ibas a ser destruido, que no ibas a tener futuro, que no ibas a tener ninguna posibilidad de salir adelante de lo que estás viviendo. Y entonces hacemos la lista, y yo te pregunto ya, en cada lado ahora vas a decirme cómo Dios te sacó adelante en el pasado, cuando pensaste que estabas en el suelo y que no te podías parar y que no ibas a poder enfrentar la vida, pero sin embargo lo hizo Dios. Y tú miras atrás y dices, no me había dado cuenta. Ahora, mira lo que estás viviendo a la luz de lo que Dios hizo en el pasado, y la única respuesta tuya es, si ya lo hizo, lo volverá a hacer. Pero ahora te invito a decir, mira, no te quedes ahí. Ahora mira las promesas de Dios a través de la historia, partiendo desde Génesis, llegando por cada libro de la Biblia, cada personaje de la historia, y puedo decirte, a ellos también los sacó adelante. Y si yo te digo, ¿sabes qué? Somos 10 acá, tenemos 50 historias que hemos vivido en el pasado y que Dios nos ha sacado adelante. Y si somos 20, tenemos 100 historias. Pero si Dios nos cuenta y dice, ¿sabes por qué es así? Porque yo soy así. Un Dios que promete y que cumple sus promesas. Entonces, ten esta certeza, hermano. ¿Cuál? Que si lo que se espera está basada en la palabra de Dios, va a haber cumplimiento real en esa convicción.
y que lo esencial es invisible a los ojos. La convicción que tú tienes no se basa en lo que se ve. La convicción que tú tienes se basa en lo que no se ve. Y si los antiguos, los antepasados de la historia de Génesis en adelante recibieron la aprobación de Dios solo por la fe, yo quiero esa aprobación. Entonces, si entendemos claramente que Dios hizo el universo, los ordenó por su sola palabra, entonces ¿cómo no va a ordenar mi vida por su sola palabra? De modo, otra vez, que lo que se ve fue hecho de cosas, no fue hecho de cosas visibles. Verso 4, y aquí empieza: por la fe Abel ofreció a Dios un mejor sacrificio que Caín. Y acá me llama la atención que la palabra que dice es sacrificio, y si dice sacrificio es que Abel comió, por lo cual alcanzó el testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y por la fe, estando muerto Abel, todavía habla. Y aquí algo importante también. Tú sabes que yo me voy a morir en algún minuto, y tú te vas a morir si es que el Señor no viene antes, pero que tu fe seguirá hablando, y mi fe seguirá hablando. ¿Cuál fe? La que dice que Dios es Dios fiel, que promete y cumple sus promesas. La que dice que Dios envió a su Hijo Jesús a establecer un nuevo pacto por su sangre, y que lo resucitó. Y a razón de ese nuevo pacto, Dios me perdonó por la sangre de Jesús. Tú seguirás hablando por la fe en el resucitado. Oremos, hermanos. Señor, te damos gracias por tu palabra, porque aunque pudiéramos haber vivido cosas difíciles, hemos visto tu mano actuando. Y ahora que pudiéramos estar viviendo cosas difíciles, veremos tu mano actuando. Señor, necesitamos de tus promesas, creer en ellas para enfrentar todo lo que estamos viviendo o pudiéramos vivir, y responder con gozo, sabiendo que tú estás con nosotros en las circunstancias que pudiéramos atravesar. Señor, produce fruto de tu palabra en nuestros corazones, y que podamos ver tu gloria en todo esto. Bendice a cada uno de los hermanos y hermanas, que tu Espíritu dé consuelo, dé ánimo, que levanten los brazos para adorarte, y produce gozo en el corazón, sanidad y restauración. Y a los hermanos que están enfermos de una u otra manera, sánalos. Que tu presencia sea con nosotros en restauración y en sanidad. Y los que no están viniendo o no han venido, atráelos, Señor, de vuelta, para que podamos gozarnos en tu presencia y podamos aprender todos acerca de ti. Bendícenos, Señor, prospéranos en todo el sentido. En el nombre del Señor Jesús. Amén.